Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Comentario de Matthew Henry Romanos, capítulo 1. El propósito o designio del apóstol, al escribir a los romanos, parece haber sido responder a los incrédulos y enseñar a los judíos creyentes, confirmar a los cristianos y convertir a los gentiles idólatras, y mostrar al gentil converso como igual al judío, en cuanto a su condición religiosa y su rango en el favor divino. Estos diversos designios se ponen de manifiesto al oponerse o argumentar con el judío infiel o incrédulo, a favor del cristiano o gentil creyente. El camino para la aceptación del pecador ante Dios o su justificación ante Él, meramente por gracia, mediante la fe en la justicia de Cristo, sin distinción de naciones, se establece claramente. Esta doctrina se aclara ante las objeciones planteadas por los cristianos judaizantes, quienes abogaban por establecer condiciones de aceptación ante Dios mediante una combinación de la ley y el Evangelio, y por excluir a los gentiles de cualquier participación en las bendiciones de la salvación traídas por el Mesías. En conclusión, la santidad se refuerza aún más mediante exhortaciones prácticas. Versos 1 al 7. La doctrina de que el apóstol Pablo escribió se establece el cumplimiento de las promesas de los profetas. Se habló del Hijo de Dios, a Jesús, el Salvador, el Mesías prometido, que vino de David en cuanto a su naturaleza humana, sino que también fue declarado ser el Hijo de Dios, por el poder divino que lo resucitó de entre los muertos. La profesión cristiana no consiste en un conocimiento teórico o un asentimiento al descubierto, y mucho menos en disputas necias, sino en obediencia, y todos aquellos, y sólo aquellos, sean sometidos a la obediencia de la fe, que son eficazmente llamados de Jesucristo. Aquí es decir, 1. El privilegio de los cristianos. Son muy amados de Dios, y son miembros de ese cuerpo que es amado. 2. El deber de los cristianos. Para ser santo, ereuntos se llaman, llamados a ser santos. Estos apóstoles saludaron, deseándoles gracia para santificar sus almas, y la paz para consolar sus corazones, como brotando de la gratuita misericordia de Dios, el Padre de todos los creyentes reconciliados, y llegando a ellos a través del Señor Jesucristo. Versos 8 al 15. Debemos mostrar amor a nuestros amigos, no solo orando por ellos, sino por la alabanza a Dios por ellos, al igual que en nuestros propósitos, por lo que en nuestros deseos debemos recordar a decir, si el Señor quiere, Santiago 4, verso 15. Nuestros viajes se hacen prósperos o de otra manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos transmitir fácilmente a otros lo que Dios ha confiado a nosotros, regocijándose de hacer que otros alegres, sobre todo teniendo el placer de la comunión con aquellos que creen las mismas cosas con nosotros. Si redimidos por la sangre y convertido por la gracia del Señor Jesús, estamos totalmente de Él, y por Él somos deudores a todos los hombres, para hacer todo el bien que podamos. Tales servicios son nuestro deber. Versos 16 y 17. En estos versículos, el apóstol abre el diseño de toda la epístola, en la que se adelanta una carga de pecado contra toda carne. Declara el único método de liberación de la condena, por la fe en la misericordia de Dios, por medio de Jesucristo, y se basa en que la pureza de corazón, obediencia agradecida y deseos sinceros para mejorar en todas esas gracias y los ánimos cristianos, que más que una fe viva en Cristo pueda hacer realidad. Dios es un Dios justo y santo, y nosotros somos pecadores culpables. Es necesario que tengamos una justicia que aparezca en delante de Él. Hay una justicia como traída por el Mesías, y dado a conocer en el Evangelio,
un método de gracia de la aceptación, a pesar de la culpa de nuestros pecados. Es la justicia de Cristo, que es Dios, que viene de una satisfacción de valor infinito. La fe es todo en todo, tanto en el comienzo y el progreso de la vida cristiana. No es de la fe a las obras, como si la fe nos pone en un estado de justificación y luego las obras nos mantuvo en el mismo, pero es todo a lo largo de fe en fe. Es la fe presionando hacia adelante y la obtención de la victoria sobre la incredulidad. Versos 18 al 25. El apóstol comienza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque ninguno podía obtener el favor de Dios o escapar de su ira por sus propias obras, porque nadie puede alegar que ha cumplido con todas sus obligaciones para con Dios y con su prójimo, ni puede cualquier verdad decir que ha actuado plenamente a la luz que le proporcionaba. El pecado del hombre es descrito como la impiedad contra las leyes de la primera tabla y la injusticia en contra de los de la segunda. La causa de que el pecado es la celebración de la verdad en la injusticia. Todos, más o menos, hacen lo que saben que es malo y omiten lo que saben que es correcto, por lo que el motivo de la ignorancia no se puede permitir de ninguna. Poder invisible de nuestro Creador y Dios se muestran tan claramente en las obras que ha hecho, que incluso los idólatras y gentiles malvados se quedan sin excusa. Ellos tontamente siguieron la idolatría, y las criaturas racionales cambiaron la adoración del Creador glorioso por la de los brutos, los reptiles y las imágenes sin sentido. Anduvieron de Dios hasta que todos los rastros de la verdadera religión se deben haber perdido. No había la revelación del Evangelio impedido. Para cualquier cosa que se pretendía, en cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para descubrir la verdad divina y la obligación moral, o para regir la práctica correctamente, los hechos no pueden ser negados. Y estos muestran claramente que los hombres han deshonrado a Dios por las idolatrías más absurdas y supersticiones, y se han degradado a sí mismos por los afectos más viles y los hechos más abominables. Versos 26 al 32. En la depravación horrible de los paganos, la verdad de las palabras de nuestro Señor se muestra a continuación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque el que hace lo malo aborrece la luz. La verdad no era de su gusto, y todos sabemos qué tan pronto el hombre a inventar, en contra de la evidencia más fuerte, a la razón a sí mismo de la creencia de lo que no le gusta. Pero un hombre no puede ser llevado a una mayor esclavitud que ser entregado a sus propias concupiscencias. A medida que los gentiles no les gusta mantener a Dios en su noticia, que cometieron crímenes en total contradicción con la razón y su propio bienestar. La naturaleza del hombre, ya sea pagano o cristiano, sigue siendo el mismo, y las acusaciones de que el apóstol se aplican más o menos con el estado y el carácter de los hombres en todo momento, hasta que sean llevados ante la plena sumisión a la fe de Cristo y renovados por el poder divino. Hay, sin embargo, nunca fue un hombre que no tenía motivos para lamentar sus fuertes corrupciones y su aversión secreta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, este capítulo es una llamada a la autoexamen, al final del cual debe ser una profunda convicción de pecado y de la necesidad de la liberación de un estado de condenación. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.